Cordial saludo. Les habla hermana Gloria Patricia Corredor, presidente nacional de CONACET. Quiero iniciar el encuentro de esta tarde agradeciéndole a todos y cada uno de los colegios que cada miércoles nos están acompañando en este espacio de formación. Sé que ha sido de gran provecho para ustedes. Hemos pensado en diferentes tópicos y líneas en la parte académica, de convivencia, jurídica, administrativa. Y hoy queremos tocar un tema de gran importancia para la comunidad educativa. Sé que muchos colegios extendieron esta invitación a los padres de familia, porque para ellos también es este encuentro. Hace ya varios días, el 14 de mayo del presente año, fue a través del decreto 662, fue creado el Fondo Solidario para la Educación. Y este fondo traía diferentes líneas y una línea que creó gran expectativa, la línea de crédito educativo condonable para el pago de pensiones de jardines y de colegios privados. Una línea que está dirigida a los padres de familia de estudiantes matriculados en jardines y en colegios privados que estén en mora. Sé que la situación crítica del país ocasionada por la pandemia, especialmente de las familias en la parte económica, necesitaba esta línea, este auxilio económico, esta línea condonable como lo trae muy bien el decreto. Pues bien, hoy de la mano de la doctora Sara Peñuela, jurídica de COBI, vamos a ver cuál es ese proceso, en qué consiste esta línea, qué características tiene, cuál es el monto del beneficio, el periodo de gracia, cuál es el plazo para poder pagar, si es condonable o no es condonable, cuáles son esos requisitos, cómo pueden acceder las instituciones educativas y también de una manera los padres de familia. Creo que vale la pena
estar muy atentos para poder ir reconociendo un poquito este proceso, cuáles son sus fases. La fase de convocatoria para los colegios, la fase 2 que es de convocatoria para los padres de familia, las actividades de cada una de estas fases y las fechas límites. Bien, yo creo que es el momento de darle espacio a la doctora Sara, pero antes quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, inquietud, por favor, el método que estamos utilizando en este webinar es que ustedes a través del chat pueden anotar ahí sus preguntas, sus inquietudes y bien de CONACET o del equipo COVID estaremos dando respuesta a estas inquietudes. Muchísimas gracias por creer en CONACET, por permitirnos llegar cada miércoles hasta sus colegios, hasta sus hogares y hoy con este tema que repito será de gran interés para ustedes. Por favor, no dejen de visitar nuestra página web, todas nuestras líneas de comunicaciones. Ustedes ya saben y conocen cuáles son los contactos que tenemos en CONACET y también quiero pues avisarles que de una manera oportuna estaremos comunicando el convenio SENA-CONACET que para los docentes y para los rectores y rectoras de nuestros colegios es de gran interés. Vamos a desarrollar diferentes actividades de formación en las líneas que venimos de una manera ya tradicional a través de estos 2 años anteriores realizando. Pero no quiero dejar en espera a la doctora Sara con este tema, por eso le doy la palabra. Y una vez más, muchísimas gracias. Gracias a COBI por acompañar estos procesos de formación y a ustedes por estar presentes también en esta actividad. El Señor y Jesús Maestro acompañe nuestro caminar. Feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para llevar a cabo el presente webinar organizado por la Confederación CONACET y la empresa COVID Cobranza Institucional. Mi nombre es Sara Peñuela, soy la directora jurídica de COVID Cobranza Institucional y el día de hoy los estaré acompañando en el webinar titulado Análisis del paso a paso para la postulación al crédito educativo ante el ICETEX. Como es de conocimiento de todos, durante este año venimos afrontando en todo el mundo una pandemia a causa del COVID-19 y es debido a ello que el Gobierno Nacional de Colombia decretó el estado de emergencia social y económico a partir del mes de marzo. En ese sentido, creado, ha determinado, ha suscrito nuevos decretos y nuevas reglamentaciones con el fin de presentar alivios en diferentes sectores de la economía. Y uno de ellos es el sector educativo, que bien saben ustedes que se ha visto altamente afectado en el sector privado. Como medida de alivio tanto a los colegios como a los padres de familia, se crea el decreto 662 del 14 de mayo, el cual será tratado el día de hoy en el presente webinar. Para ello, mostraré una presentación que se adelantó. Acá voy a compartirla con ustedes. Un momento, yo les comparto la pantalla para que iniciemos con esta presentación. Yo creo que ahí ya la están viendo, sin embargo voy a poner la nueva presentación para que pueda apreciarse mejor. Entonces, retomando el tema, ya sabemos que vamos a abordar el análisis de ese paso a paso que no fue determinado en el decreto 662,
sino que fue dejado en manos del ICETEX para que pudiera explicarse cómo sería la postulación para dicho crédito educativo. Entonces, como saben, en este decreto 662 del 14 de mayo del 2020, el Gobierno Nacional manifestó que se creaba el Fondo Solidario de Educación con el fin de evitar la deserción y fomentar la permanencia en el sector privado en la parte educativa. ¿Esto debido a qué? Debido a que la gran afectación económica para los padres de familia ha generado un retraso en el pago de las pensiones de una gran medida, generando esto una afectación altamente negativa para todas las instituciones educativas del sector privado. Este fondo incluyó una línea de crédito educativo para el pago de pensiones de quienes, de jardines y colegios privados, con fondos administrados directamente por el ICETEX. Y es por ello que el ICETEX saca el lineamiento que se debe seguir para la postulación. Este crédito tiene la característica de que podrá ser un crédito condonable en su totalidad o de manera parcial. ¿Qué es un crédito condonable? Sabemos que los créditos son los préstamos de dinero con un interés previamente pactado, ya sea remuneratorio o moratorio. Pero la característica de este crédito en especial es que podrá ser condonable en su totalidad o de manera parcial, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos. ¿Qué quiere decir que sea condonable? Que el ICETEX, quien es el acreedor de este crédito, podrá absolver en su totalidad o de manera parcial el pago por parte del deudor. Es decir, que el deudor no tendrá que asumir el pago ni del capital, ni de los intereses moratorios o remuneratorios que pudiesen llegarse a causar en algún momento, toda vez que se va a condonar una parte o la totalidad del capital previamente concedido como crédito. Pero para ello se deben cumplir con una serie de requisitos que más adelante tendremos como estudio o análisis. Precisiones de esta primera etapa. O sea, vamos a saber para quiénes aplica este crédito. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, es para padres de familia que tengan matriculados a sus hijos en jardines o colegios privados y que tengan que en mora una o más pensiones como consecuencia del COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? La mora no puede ser anterior a la pandemia. Es decir, que si tenemos un padre de familia que presenta una mora en el mes de febrero, esta mora no será beneficiaria de ese auxilio económico, de este crédito que nos está presentando el ICETEX, porque es solamente las moras en pensiones a causa del COVID-19. Es decir, que serán a partir del mes de marzo las pensiones que podrán ser beneficiarias con este crédito. Esto quiere decir que si un padre de familia tiene una deuda desde febrero, marzo, abril, es importante que el colegio sepa esta información. ¿Por qué? Porque al pasar la información al ICETEX deberá de dejar a un lado, no podrá tener en cuenta el mes de febrero como su cartera, toda vez que solo se podrá a partir del mes de marzo tener en cuenta la cartera de los padres de familia que están morosos con las pensiones escolares y se comenzará a contar marzo, abril en adelante, pero febrero deberá ser excluido. ¿Quiénes podrán ser beneficiarios? Podrán ser beneficiarios tanto estudiantes de calendario A como estudiantes de calendario B. Es decir, que los estudiantes matriculados podrán financiarse el año lectivo del 2020, o sea, lo que falta del 2020, y para los que inician apenas calendario B,
podrá financiarse no solo lo que falta del año lectivo 2020, sino el resto para culminar su año lectivo en el 2021. Los establecimientos educativos que van a postularse en esta primera fase, porque vamos a ver que pues este proceso de crédito, de la línea de crédito educativa condonable, tiene dos fases. En la primera fase, quienes se postulan son los establecimientos educativos, pero solamente se podrán postular los establecimientos educativos privados que estén formalmente constituidos en Colombia. Esto es muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Más adelante les mostraré cómo es el formulario que debe diligenciar la entidad o la institución educativa para poder postular a los padres de familia. Y allí deberán deberán probar que están legalmente constituidos con la licencia de uso y adicionalmente con el acto administrativo que aprobó la resolución de costos. De esta manera deben estar formalmente constituidas los establecimientos educativos. ¿Quiénes serán beneficiarios de este crédito? No serán los colegios en una primera medida, sino que directamente entrará a beneficiar esas cuentas no pagas de los padres de familia, es decir, los padres de familia o titulares o responsables económicos serán quienes se verán beneficiados con este crédito en un primer momento y como consecuencia, pues se buscará darle una absolvencia o un pequeño alivio económico a estos establecimientos educativos, colegios, jardines que se han visto tan afectados por la pandemia mundial. ¿Qué conceptos busca financiar el crédito y hasta qué monto lo cubre? Esa parte es muy importante. Es importante tanto para los colegios, jardines, como para los padres de familia. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen ya previamente en mora por un no pago, por la afectación que vienen presentándose por el COVID-19, pero este crédito no cubrirá todo el valor que ellos vienen adeudando hasta la fecha. Es decir, el crédito solamente cubre el valor de la pensión educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no cubrirá intereses de mora, que no cubrirá gastos de cobranza, que no cubrirá pagos a terceros, porque solamente tiene como concepto de pago pensiones educativas. Si tenemos padres de familia que nos adeudan el mes de marzo, abril, mayo, y el colegio todavía sigue cobrando intereses de mora o siguen haciendo gestiones y las gestiones de cobranza todavía siguen pasándose en esa factura, pues deben tener muy presente que esos intereses y esos gastos de cobranza los deberán seguir pagando los padres de familia, porque el crédito solamente cubre la pensión educativa. Es decir, que si los padres de familia no pagan esos intereses y esos gastos de cobranza, seguirán estando en una mora de unos intereses, pero se pagará la pensión educativa con el monto que ya se les ha asignado. La solicitud de crédito puede realizarse por el valor de mora más los meses restantes, siempre y cuando no sobrepase 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Yo, padre de familia, adeudo 3 meses de una mesada escolar, de una pensión educativa. Puedo realizar la solicitud de crédito por esos 3 meses que adeudo, pero adicionalmente puedo solicitar ese mismo crédito por otros 3 meses restantes, así hasta cumplir con los 6 meses, que es el máximo que puedo solicitar el préstamo. Lo máximo que el ICETEX podrá reconocer por estudiante es 1.200.000 pesos. ¿Por qué hago la claridad por estudiante? Porque si tenemos padres de familia que tienen 2 o más estudiantes matriculados en una misma institución o en diferentes instituciones, ellos podrán hacer la solicitud para cada uno de sus hijos, es decir, por estudiante, el crédito que les pueden llegar a reconocer es de 1.200.000.
Les voy a poner un ejemplo, que es el mismo ejemplo que nos trae el documento del ICETEX, para que tengan mayor claridad de qué quiere decir esos 6 meses y ese 1.200.000. Ejemplo 1. Si la pensión educativa tiene un costo de 150.000 pesos mensuales, solamente pensión educativa, ¿sí? Sin incluir otros gastos de terceros como puede ser transporte, como puede ser restaurante, 150.000 pesos de pensión educativa, sabemos que este padre de familia que tiene una deuda de unos meses que no ha podido pagar, podrá solicitar esos 150.000 pesos, por 6 meses, para un total de 900.000 pesos. Es decir, este papá no podrá solicitar 1.200.000 porque la pensión educativa mensual es de 150.000 pesos, que multiplicado por los 6 meses, que ya me está informando el ICETEX, que es lo máximo que puedo solicitar, me da 900.000 pesos de crédito. Opción 2, o ejemplo 2. La pensión educativa tiene un valor de 200.000 pesos. Este padre de familia tiene una deuda de 3 meses hacia atrás, entonces podrá solicitar lo que ya adeuda, ¿sí? 600.000 pesos y adicionalmente podrá solicitar por los 3 meses restantes. Es decir, que en total podrá solicitar 1.200.000 para una totalidad de 6 meses de pensiones educativas. Ejemplo 3. La pensión educativa supera el valor de 200.000 pesos. Ejemplo, 350.000 pesos de pensión educativa. Recuerden que el valor máximo a financiar será 1.200.000 para asignarse de la siguiente manera. Es decir, este papá podrá solicitar su 1.200.000, que será distribuida como, pues, 3 meses de 350.000 pesos que me suman 1.050.000 pesos. Y adicionalmente le darán 150.000 pesos más para cumplir así el 1.200.000 pesos que le podrán reconocer como crédito. Es muy importante que se tenga presente el tope máximo, sobre todo los padres de familia, para que tengan presente cómo es que va a llegar esa ayuda, cómo los va a ayudar y en qué porcentaje entrará a suplir la cartera que tiene adeudada con el colegio. Y adicionalmente es importante que tanto ustedes, colegios, como padres de familia, tengan presente que el crédito que les puede ser reconocido puede no ser la totalidad del 1.200.000. ¿Por qué? Porque depende de la disponibilidad de recursos que haya en el Fondo de Consolidaridad para la Educación. Es decir, si yo me postulo para 1.200.000 y así alcanzo a pagar los 6 meses que adeudo o que puedo llegar a adeudar, puede que el ICETEX me diga, no, yo no tengo para reconocerle a usted el 1.200.000, pero le voy a reconocer 900.000 pesos. Entonces ya sabemos que los créditos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos en el Fondo de Solidaridad. La siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? Listo. ¿Cuáles son las condiciones y porcentajes de condonación? Como ya les había manifestado anteriormente, este crédito podrá ser opcionado a ser condonado en su totalidad o de manera parcial, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos. Estos requisitos dependen de qué, en el grado en el que esté cursando el estudiante, como ya lo vamos a ver a continuación. Si el estudiante está en grado 11, deberá el padre de familia o el beneficiario de este crédito aportar el título de bachiller para confirmar que efectivamente este estudiante culminó con todos sus estudios y que por ello puede ser beneficiado con la condonación del crédito de manera parcial o total. Ya veremos de qué depende esa manera parcial o total. Los niños que pasan de jardín a colegio deberán aportar el certificado de estudios de que conste que el estudiante finalizó el año lectivo y que ya hizo la solicitud
para matricularse al colegio en el que iniciará pues sus estudios en básica primaria. Entonces, deberá aportar esos dos documentos: certificado de estudio que conste que terminó el año lectivo del jardín y que se encuentra estudiando en un establecimiento educativo o colegio a la fecha de la solicitud de la condonación. Los estudiantes de los demás grados deberán aportar el certificado de estudios en el que conste que el estudiante se encuentra matriculado en el establecimiento educativo en un grado posterior al que fue objeto del crédito. Estos documentos, ¿cuándo se deben aportar? 2 meses antes de la finalización del periodo de gracia. Ahorita más adelante vamos a ver cuánto es el periodo de gracia. El periodo de gracia es de 18 meses, es decir que 2 meses antes de que se vaya a vencer ese periodo de gracia, el padre de familia ya tiene que estar presentando esta documentación dependiendo del grado en el que se encuentre su hijo al ICETEX para poder ser beneficiario de la condonación. ¿De cuál condonación? Esta, dependiendo de los estratos en los que se encuentren la vivienda del estudiante y del responsable económico. Los porcentajes de condonación, como se establece acá, están estipulados de dicha manera: estrato 1 y 2, 100%, es decir, que si en estrato 1 y 2 están matriculados el estudiante en un colegio privado y le aprueban el crédito por 1.200.000, si esta persona cumple con los requisitos que previamente ya vimos, dependiendo del grado en el que se encuentra el estudiante, será condonado hasta el 100% del crédito. Los del estrato 3, el 90% del crédito; estrato 4, el 50%, y para estratos 5 y 6, el crédito no será condonable. Simplemente se manejará una facilidad de pago de acuerdo a la que el titular o el padre de familia desea adquirir al momento de suscribir el crédito con el ICETEX. Pero para esto es muy importante que siempre el papá tiene que cumplir con el cumplimiento de requisitos. Es decir, si el hijo finalmente se graduó y el papá 2 meses antes de vencerse la fecha del periodo de gracia no aportó el certificado de bachiller, pues este papá lastimosamente le tocará comenzar a pagar el crédito que pudo haber sido condonable si hubiera aportado el documento a tiempo. Igualmente sucederá si finalmente el niño no culmina con sus estudios. Si no culmina con sus estudios, este padre de familia debe tener muy presente que al retirar al estudiante del colegio, al no permitir que no finalice sus estudios, deberá realizar el pago de la totalidad del dinero que fue dado en crédito mediante el ICETEX. Esto es importante que tengan en cuenta porque toda la responsabilidad sobre el crédito adquirido recae directamente sobre los padres de familia o responsables económicos. Es decir, que el colegio en ningún momento tendrá que responder por una deuda adquirida por ese padre de familia. El colegio en este momento solamente sirve como certificador de que efectivamente cumplió con los requisitos para poder acceder a la condonación del crédito, e inicialmente en la primera fase para suministrar la información al ICETEX y certificar que efectivamente el padre de familia que está interesado en optar en el crédito tiene una deuda con el colegio por el no pago de unas pensiones escolares. Adicionalmente, será el puente de recepción del dinero que será otorgado por el crédito, toda vez que ese dinero no será consignado a las cuentas de los padres de familia, sino que directamente ingresará a la cuenta del colegio. Pero la responsabilidad sobre dicho crédito recae única y exclusivamente sobre los padres de familia. ¿Qué ocurre si no se cumplen los requisitos de condonación? Como ya les había manifestado anteriormente. ¿Qué va a pasar? Que el padre de familia tendrá que responder. Entonces, debe reembolsar el valor del crédito o el valor restante. Es decir, si esta persona se le pudo condonar de manera parcial, pero finalmente
no logró aportar la documentación que ya anteriormente enuncié, le tocará pagar el valor total del capital que se prestó más los intereses. El beneficiario podrá escoger el plazo para el pago, que podrán ser o 24 meses o 36 meses, y tendrán un periodo de gracia de 18 meses. Si el padre o el beneficiario de este crédito no desea empezar a pagar a los 18 meses, sino que quiere empezar a pagar antes, deberá acercarse al ICETEX y solicitar un acuerdo y una modificación en cuanto al plazo del pago de la deuda. Pero esto es directamente padre de familia y ICETEX. Los intereses que se generarán será a una tasa equivalente al IPC del año anterior. Los intereses moratorios serán equivalentes al IPC más 8 puntos porcentuales, esto de manera anual. Entonces, ya como les dije, pueden estar totalmente tranquilos los colegios, porque sé que muchos están como preocupados, bueno, pero ¿qué pasa si el padre de familia entonces no cumple? Si yo fui el que recibí el dinero, entonces ¿yo cómo voy a certificar o me toca responder? No, ustedes simplemente son mediadores para recibir ese dinero que servirá para solventar esta crisis económica, le sirve también a los padres de familia, pero el único responsable sobre las obligaciones adquiridas es el padre de familia. Ya más adelante, cuando pasemos a la fase 2 de este proceso, se darán cuenta porque el único responsable es el padre de familia. Entonces, la primera fase corresponde al colegio. El colegio, pues, o jardín, o sea, privados, deben pasar una convocatoria ante el ICETEX. Ya les voy a manifestar cómo, ya les voy a explicar y les voy a mostrar el formulario. La segunda fase es una convocatoria cerrada para los aspirantes, es decir, esos papás que a mí me manifestaron que querían postularse al crédito del ICETEX, estos solicitantes entrarán en una segunda fase directamente con el ICETEX para poder que les sea aprobado este crédito. Entonces vamos a abordar la primera fase. Esta primera fase, como les dije, le corresponde a los colegios y jardines privados formalmente constituidos en Colombia. Tienen que inscribirse en la página del ICETEX y postular a las familias que hayan manifestado su intención de ser beneficiarios del crédito especial para educación. Esta fase ya inició el 24 de junio y está vigente hasta el martes 7 de julio. Es muy importante que tengan en cuenta estas fechas para que puedan llevar a cabo todo lo que les voy a contar a continuación, toda vez que es sumamente importante para el blindaje jurídico del colegio. ¿Cómo se van a postular los colegios o jardines privados? En un primer momento deben diligenciar un formulario de solicitud de inscripción para la línea de crédito. Pero ¿cómo van a diligenciar ese formulario? Pues ahora vamos a ver cómo se debe diligenciar. Para yo poder diligenciar, yo colegio, tengo que saber si hay papás que están interesados o no en hacer una solicitud de ese crédito, porque si yo no tengo papás interesados, si a mí ningún papá me manifestó que quiere acceder a ese crédito, pues ni siquiera tengo que realizar la fase 1, porque como sabemos, estos créditos los asumen directamente los padres de familia que están interesados. Si no tengo padres interesados en asumir créditos con el ICETEX, pues entonces yo colegio no me postulo en fase 1. Entonces, primero debemos cumplir con el formulario de solicitud de inscripción, tener una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación, el acto administrativo autorizado que autoriza las tarifas y los costos educativos, el listado de alumnos que presentan mora en el pago de las pensiones, certificados de cuenta bancaria, copia del RUT y declaración juramentada. Entonces, ahora me voy a volver al punto 4. Es muy importante que esta lista que yo voy a adjuntar con la solicitud en fase 1 del colegio sea una lista verificada. Es decir,
Ya sabemos que hay colegios que tienen un listado de todos los papás que están en mora. ¿A partir de cuándo? A partir de marzo. No puede ser antes de marzo porque este crédito se reconoce en razón de la contingencia de la pandemia por COVID-19. Entonces, a partir de marzo, ya sabemos que los colegios tienen un listado de todos los papás morosos. Pero, como sabemos, no todos los papás tendrán la intención de acceder a un crédito con el ICETEX o sabrán que de pronto en un mes ya cierran un negocio y que con eso el cierre del negocio pueden ponerse al día y que no les interesa un crédito con el ICETEX. Entonces, es muy importante que antes de realizar esa lista de alumnos que están en mora, ¿por cuánto? Una pensión o más pensiones a partir del mes de marzo, esas familias, ese padre de familia, ese responsable económico haya solicitado de manera formal y escrita la postulación al crédito. Esto es una recomendación que se hace desde el área jurídica de la empresa COVID Cobranza Institucional, desde el conocimiento que tenemos en cuanto al tratamiento responsable de datos personales. ¿Por qué? Porque sabemos que si una persona no me autoriza para que yo comunique los datos, yo colegio que soy el responsable de los datos de este titular que me los comunico a mí, soy responsable y si yo comunico a otra persona con una finalidad totalmente diferente a la que establece el manual de convivencia, en el que se establece en el contrato o en la autorización de tratamientos de datos personales, pues estamos incumpliendo con ese tratamiento de datos personales, por lo que podremos acarrear una sanción sumamente cuantiosa por la Superintendencia de Industria y Comercio o incluso la Superintendencia Financiera por haber dado una información para ser postulante a un crédito. Entonces, como recomendación desde el área jurídica, realicen un proceso previo antes de actualizar esa lista y de montar esa lista al ICETEX, hacer una solicitud. Todos los papás tienen que hacer una solicitud formal y escrita al colegio, en donde ellos manifiesten que están interesados porque adeudan tales pensiones de tal niño que se encuentra en tal grado y que los datos de contacto van a ser los siguientes. Es muy importante que esa lista tenga datos actualizados. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los padres de familia ponen un correo o no ponen correo electrónico porque no lo usan. Y resulta que el ICETEX se contactará con ellos directamente por el correo electrónico una vez finalizada la fase 1. Entonces es muy importante que todos esos datos estén actualizados y por eso la recomendación es que en la solicitud formal que realice el padre de familia esté la actualización de manera inmediata de esos datos de contacto. El certificado de cuenta bancaria, ¿por qué? Del establecimiento de comercio, porque como ya les manifesté, ese crédito no se consigna a las cuentas de los padres de familia, ese crédito se consigna directamente a la cuenta bancaria del colegio, con la intención de que ese dinero sea destinado exclusivamente para las pensiones educativas de los niños y de los jóvenes estudiantes de los establecimientos educativos. Entonces, por eso es importante adjuntar el certificado de la cuenta bancaria del establecimiento de comercio. Copia del registro único tributario RUT y declaración juramentada suscrita por el rector del establecimiento educativo en la que conste que el jardín o colegio no se encuentra en curso de una sanción relacionada. Anteriormente, al leer el formulario, habíamos hecho un símil con el formulario de la postulación para el subsidio de nómina, en donde el representante legal de la empresa debía afirmar cierto tipo de asuntos, pero solamente los afirmaba en el documento del subsidio de nómina. Entonces consideramos que esta declaración iba a ser igual, pero a medida que fuimos avanzando en el conocimiento del documento y llegar en la última etapa, pudimos evidenciar que efectivamente hay que adjuntar un documento separado en donde se declare por parte del rector
que el establecimiento educativo no se le adelanta una sanción relacionada con la licencia de funcionamiento. Este documento simplemente se redacta y se firma por el rector. No es necesario que sea con firma autenticada en notaría para que no hagan desplazar pues en este momento al rector ante una notaría. No es necesario, solamente la suscripción del documento por parte del representante legal o rector. Desde COBI, desde el área jurídica de COBI Cobranza Institucional, ¿qué se les recomienda en este momento? Porque como sabemos, esta etapa es hasta el 7 de julio, es decir, esta primera fase que corresponde a los colegios va hasta el 1 de julio. Y como ya les dije anteriormente, la recomendación es que la solicitud se haga por escrito y de manera formal, toda vez que la documentación presentada por el ICETEX para estos lineamientos de la información que les estoy comentando pues en este webinar, manifiesta que la solicitud debe ser previa y formal. Es muy importante. ¿Por qué? Porque asesores del ICETEX están manifestando que no se preocupen, que primero monten la lista con todas las personas que están en mora y después piden la solicitud de los padres de familia. Les recomendamos que sea al revés. Entonces, la recomendación es elaborar una circular informativa a los padres de familia en donde les expliquen, miren, de acuerdo con el 662, el decreto 662 del 14 de mayo, se creó el fondo, el cual ayudará económicamente a las pensiones educativas por medio del ICETEX. Se crea una línea de crédito que podrá ser condonable con el cumplimiento de unos requisitos. Si usted quiere acceder a ese crédito por parte del ICETEX, debe de llenar la siguiente solicitud de postulación y actualizar los datos de contacto. Esto es muy importante que lo hagan. Como ya les dije, el tratamiento de datos personales es algo muy delicado, es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado, por lo que la recomendación es esta. Y sobre todo, porque los datos que se van a suministrar deben de estar actualizados para que en un futuro no vayan a tener problemas con el padre de familia en donde diga, ¿cómo así? Yo le dije que sí me quería postular y usted montó un correo electrónico que ya no utilizo. Y por eso me perdí el crédito y por eso no salí beneficiado, porque me escribieron y nunca me pudieron contactar. Entonces, por eso es muy importante que los datos estén actualizados antes de montar el Excel completo con la lista de estudiantes al ICETEX. Todo esto debe ser antes del 7 de julio, es decir, que los padres de familia tendrán un tiempo más corto para que cada colegio, cada jardín pueda organizar esas listas con los datos actualizados para poderla montar al ICETEX. Acá, entonces ya vamos a proceder a mirar cómo es el formulario del paso 1, es decir, de lo que le corresponde a la institución diligenciar para postular a los padres de familia que quieren acceder a ese crédito. Miren qué tan importante es lo que ya les he dicho de esa solicitud por escrito y de manera previa, porque incluso el ICETEX, lo primero que nos pone a leer a ustedes, pues colegios, es el tratamiento de datos. Miren que el ICETEX, solicita una aceptación de que ellos van a tratar los datos personales que nosotros colegios como responsables de esos datos les estamos suministrando a ellos y que ellos entienden que esos datos que yo les estoy suministrando son para solicitar un crédito y que son datos previamente verificados. Entonces, es muy importante que acaten esta recomendación. Miren que no solamente pues es como una situación de, pues desde una postura jurídica de la empresa COBI, sino que tiene un fundamento fuerte, tanto que previo a llenar el formulario completo nos solicitan una autorización de tratamiento de datos personales. Entonces, lo primero es leer esta autorización de tratamiento de datos personales, dar clic en el botón acepto y continuar con el diligenciamiento. Luego,
nos van a pedir los datos del representante legal o rector de la institución. Entonces acá vamos a comenzar a diligenciar todos los datos, número de cédula, fecha de expedición, lugar de nacimiento, todos los datos respectivos al representante legal de la institución o rector. Igualmente, celular, teléfono fijo, correo electrónico ¿de quién? Del rector. En este momento todavía estamos con los datos exclusivamente del representante legal. E igualmente la localización, es decir, en dónde vive, lugar de residencia, ¿sí? Con país, departamento, ciudad, es decir, diligenciar todos los datos exclusivamente, datos del rector, representante legal de la institución. Luego de diligenciar esa etapa, pasamos a los datos del establecimiento educativo. Entonces acá deberán diligenciar todo correspondiente al establecimiento educativo, todos los datos. Miren acá en la última parte, dice número de la última licencia de funcionamiento vigente. Es muy importante que esto lo tengan presente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay establecimientos educativos que tienen licencia desde hace muchos años, pero debido a un cambio de propietario, debido a un cambio de lugar, a un cambio que requiera una renovación en esa licencia, se solicitó una nueva licencia y no deben poner la licencia original, la que primero les concedieron, sino la última, la que se encuentra vigente en la actualidad. Acá pasaremos a la parte de la resolución de costos, de los costos que fueron autorizados, se deberá diligenciar cada ítem en relación a la resolución de costos. Y acá, en esta última parte, es muy importante que tengan presente lo que les voy a decir. Miren lo que dice. Declaro bajo gravedad de juramento que el establecimiento educativo, jardín o colegio no se encuentra en curso de una sanción relacionada con la licencia de funcionamiento del establecimiento educativo. Y miren acá, pues acá no se me puede desplegar, pero en el momento de interactuar con el formulario se despliega una opción de sí y otra opción de no. Entonces, si yo pongo no declaro bajo gravedad de juramento que el establecimiento educativo no se encuentra en curso, entonces miren que ahí estamos diciendo que no estoy declarando que no se encuentra en curso, es decir, que sí se encuentra en curso. Por lo que es muy importante que en esta redacción pongamos mucho cuidado. Acá se debe seleccionar sí. O sea, si el establecimiento educativo no tiene una sanción en curso por licencia de funcionamiento, deben poner sí. Es decir, sí declaro bajo gravedad de juramento que el establecimiento educativo no se encuentra en curso de una sanción. Entonces es importante que acá pongamos sí. No es que no cuenta, sino sí. Sí declaro que no tengo un proceso en curso. Acá va la información del banco. El banco, tipo de cuenta, ¿de quién? Del establecimiento educativo, que es quien recibirá los montos que hayan sido aprobados por el ICETEX para beneficiar a esos padres de familia. Y acá llegamos a adjuntar los documentos que nos solicitan para la solicitud en esta fase 1. Primero, licencia de funcionamiento, que estos ya se los había dicho con anterioridad, pero les quiero mostrar cómo es el diligenciamiento ya, el paso a paso en la página web del ICETEX. Entonces, licencia de funcionamiento vigente expedida por la Secretaría de Educación. Miren que piden la vigente, es decir, la última, la que ustedes renovaron y a la fecha se encuentra vigente. Le dan subir archivo y anexan el archivo. Acto administrativo de autorización de tarifa y costos educativos. Miren que lo que ustedes van a diligenciar en unos pasos atrás debe corresponder con estos costos que nos autorizaron la Secretaría de Educación para cada institución, porque deben de adjuntarlo, le dan subir archivo y también lo adjuntan. Listado de los alumnos que presentan mora en el pago de pensión por un periodo igual o mayor a un mes. Y ellos les establecen en qué tipo de archivo deben de montar esa información.
Recuerden, y les hago énfasis en esto, que antes de montar ese archivo con el listado de todas las personas, pues de todos los estudiantes, de los cuales quieren acceder a ese crédito, o sea, los que los papás ya hicieron la solicitud, la manifestación de manera escrita y formal, que esos datos estén actualizados, porque de ese Excel es que el ICETEX va a tomar los correos electrónicos para hacer el contacto directo con los padres de familia. Por último, la declaración juramentada. Como les había dicho en un principio, habíamos considerado que con solo señalar sí o no declaro, pero al ir avanzando en el formulario nos dimos cuenta que hay que anexar un documento en donde lo mismo se declara por parte del rector que el establecimiento educativo no tiene una sanción en curso por licencia de funcionamiento del establecimiento educativo. Es solamente firmarlo por parte del rector o representante legal. No tiene que ser autenticado en notaría. Después de haber hecho esto, ya se anexa todo, ya culminamos con la fase 1, que es la postulación por parte de las entidades educativas. Ya comenzaría la fase 2, que corresponde directamente a los padres de familia. Entre el 17 y el 27 de julio se llevará a cabo la segunda fase del proceso, que es la convocatoria cerrada para los padres de familia. Entonces, el ICETEX ya tiene esa información que el colegio suministró de manera previa. Es decir, que el ICETEX conocerá cuáles son los padres de familia que el colegio postuló porque tiene una o dos o más mensualidades en mora a la fecha de solicitud del crédito. Recuerden que es a partir del mes de marzo en adelante. Y el ICETEX ahí evaluará cómo se diligenció el formulario por parte del colegio o del jardín para verificar que sí cumplió con todos los requisitos. Es muy importante que esta solicitud, si los papás tienen más hijos, entonces cada solicitud por un hijo, de manera escrita, sí, de manera individual, sí, y con datos determinando cada uno, es decir, acá correo electrónico, y el colegio que tiene que hacer lo mismo, pasar por este estudiante la información y por el estudiante número 2, hijo de los mismos padres, esta información. Es decir, no podemos unificar datos para ese crédito porque va solo para un papá, no, es por estudiante. En la segunda etapa, ya después verificada esta información y la postulación por parte del colegio, el ICETEX, a través de un correo electrónico registrado en la fase 1, entonces miren que el ICETEX va a mirar el archivo que ustedes montaron para poder contactar a esos padres de familia y decirle, bueno, padre de familia, usted ya fue postulado por el colegio, yo necesito que usted proceda con la inscripción del formulario de padres de familia o acudientes, que es otro formulario totalmente diferente, que ese no lo abordaremos en este webinar porque nos estamos entrando en esa primera fase que se vence el 7 de julio. Ya después analizaremos si realizamos otro webinar especialmente para padres de familia para que ustedes puedan compartir con ellos esta información. Entonces, el ICETEX iniciará proceso de validación de requisitos y entre el 28 de julio y el 9 de agosto evaluará los estratos económicos y el número de hijos e ingresos del padre y el acudiente para mirar si estas personas serán beneficiarias del crédito al que están postulando. Para el 11 de agosto, el ICETEX publicará en la página web del ICETEX los resultados, es decir, quiénes podrán ser beneficiarios de este crédito al cual solicitar. Enviará un correo electrónico manifestándole a esos padres de familia o responsables económicos que podrán ser
beneficiarios de este crédito entregarán un enlace, un usuario y una clave para que inicien el proceso de legalización para poder acceder a este crédito. Una vez obtenido el visto bueno de los documentos de legalización, que ya en la fase 2 les manifestaremos cuáles son esos documentos. Como les digo, este webinar es solamente para la fase 1, directamente para instituciones, ya que se vence el 7 de julio, ya después miraremos los otros requisitos para legalización. Entonces, una vez aprobada esa legalización de documentos, el beneficiario recibirá el correo electrónico con el fin de realizar el proceso de firma de las garantías. ¿Estas garantías cuáles son? Un pagaré en blanco con una carta de instrucciones, que serán firmadas exclusivamente por los padres de familia o responsables económicos o acudientes de los estudiantes. Como ven, el colegio no tiene ninguna responsabilidad frente al crédito que van a adquirir. Obtenido el concepto jurídico viable de las garantías de la legalización de documentos, el ICETEX procederá a los giros autorizados al respectivo establecimiento educativo, porque recuerden que esos dineros se consignan directamente a la cuenta del establecimiento educativo, porque son para aliviar esas cuotas adeudadas por los padres de familia. Ya con esto culminamos pues la presentación de nuestro webinar. Esperamos tengan una mayor claridad. Recuerden acatar las recomendaciones por parte pues, de este equipo jurídico de la empresa COVID, Cobertura Institucional. Cualquier duda o inquietud adicional, con todo el gusto resolveremos. En este momento procederemos a dar respuesta a todas las inquietudes o dudas que les hayan surgido de esta presentación. Agradecemos mucho a CONACET por la invitación de desarrollar este webinar en compañía y poder dar un poco más de claridad frente al paso a paso para la solicitud de este crédito. Cualquier inquietud, cualquier recomendación adicional, ahí están nuestras líneas de contacto. Recuerden, mi nombre es Sara Peñuela, directora jurídica de COVID Cobranza Institucional. Ahora procederemos a dar respuesta a las preguntas que se hayan realizado en el transcurso de la presentación. Muchísimas gracias.